Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, realmente todo novedoso, ¿no es cierto?, en esta cuarentena bendita. Estamos saliendo por Zoom y, bueno, les cuento algunas intimidades. Yo me muevo en un núcleo de muchos profesionales de la salud, muchas amistades, y ya estamos medios cansados, no solo del encierro, sino de vivir pendiente de un Zoom. Vamos a tener graves problemas porque realmente quizá no todos tenemos la posición exacta en la silla o falta de oxigenación en el cerebro. Yo ayer me pasé 6 horas, 6 horas. Eso es no saber decir no puedo. Vamos a tener que replantear porque esto va para largo. Lo ideal sería que, bueno, que podamos tener la libertad de movernos y no necesitar un padre o una madre que nos digan adentro o afuera, sino que nos vamos a tener que aprender a cuidar, porque hasta tanto no exista una vacuna, y quizá pase más de un año, no vamos a estar tranquilos, porque si queda una sola persona infectada, vuelve la reinfección. Entonces, a cuidarnos. No voy a repetir todas las formas de cuidado porque ya están más que sabidas, ¿no es cierto? Yo diría cuidarnos y cuidarnos y volver a nuestro trabajo. O sea, yo vivo de un micrófono y no estoy viviendo en este momento porque como productora independiente dependemos de las publicidades y no estamos saliendo sin publicidad. Entonces, y yo toqué fondos, esa es mi realidad. Hasta tanto no se reactive, vamos a estar todos tocando fondos, o un grupo de privilegiados que los admiro por tener fondos suficientes como para aguantar un año sin trabajar, por ejemplo. Bueno, les cuento que, como todos los programas, ¿no?, yo vengo con mi barbijo y vengo con mi máscara. Ya no traigo más los guantes de látex porque son bastante incómodos y porque, bueno, vivo con el gel en la cartera. Hay que tomar todos los recaudos. Y lo importante también es, uno vive, somos seres sociables por excelencia. Y nuestra gratificación es no estar hoy sola acá, sino intercambiando, riéndonos, contándonos, intercambiando entre los profesionales. ¿Cuántas cosas en 32 años están haciendo juntos y recuerdan a Hablemos de Salud que se conocieron? Eso es lo que falta, la gratificación, el calor humano, el decir, hoy salgo por algo, no me siento en la silla de mi escritorio, de mi cocina o de lo que fuere. Cuidado,
tenemos que cuidar al ser humano, porque hay mucha agresividad, porque quizás nos descarguemos con quien no tiene la culpa. Acá no hay culpables, acá hubo algo que entre todos tenemos que salir adelante. El argentino, la Argentina, país rico, como siempre digo, con salida al mar, montañas, cerros, agua potable, vienen a pescar, ¿no es cierto? Hasta de Japón se llevan nuestra riqueza del mar. Tenemos de todo y no sabemos aprovecharlo quizá. Mi apellido Forte viene de los italianos, ¿no es cierto?, del sur, donde con cajitas de dulce, ¿se acuerdan cuando las cajitas venían de madera o las latas? Bueno, ahí ponían la semillita que querían y que necesitaban y enseguida brotaba. Y ni que hablar de los que tenían un pedacito de terreno. Vengo de familia luchadora, como muchos de nosotros. Mucho Fernández, Forte, Bersuski. Somos un crisol de raza. Y en este momento tenemos que unirnos para que esta cuarentena realmente termine. Bien, les comento que es un programa de lujo realmente. Los temas los pidieron ustedes y nosotros lo armamos de acuerdo a sus necesidades. Vamos a estar con la doctora María Marta Esnaola, jefa de neurología del Hospital César Milstein y del Sanatorio Mater Dei. El tema: accidentes cerebrovasculares, cuáles son los síntomas, cómo se previenen. Siguen existiendo a pesar de que solo se habla del coronavirus. También nos visita, nueva para nosotras, pero ya la consideramos parte de nuestro staff, la doctora Viviana Cabezas, que pertenece al directorio del Instituto de Trasplantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a hablar de los trasplantes tan importantes también en época de coronavirus. Sé que hace poquito en el Garrahan se hizo uno muy importante. También estamos con el doctor en psicología, Leonardo Medrano, secretario de Investigación y Transferencia Científica de la Universidad Siglo XXI, y algo muy importante, nos va a comentar cómo enfrentar esta crisis y otras más, que no va a ser la única, pero esta, al menos en mi generación, es la más importante, la más pesada, la más triste. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora María Marta Esnaola. María Marta, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Y más escuchándote y para hablar de un tema tan importante, ¿no es cierto? Uno escucha, ¿qué es un ACV? Bueno, el ACV es una enfermedad neurológica que ocurre cuando hay un problema en la circulación cerebral. Esto puede ser que una arteria se tape, con lo cual tenemos una isquemia o infarto cerebral, porque toda la zona que irrigaba esa arteria va a dejar de recibir oxígeno y nutrientes y se va a morir. Y la otra opción de ACV es un ACV hemorrágico, en el cual una arteria se rompe y la sangre inunda el cerebro. Bien. ¿Podemos decir que se puede llegar a prevenir? Sí, por supuesto. Muchos neurólogos hablan de que esto no sería un accidente, sino un ataque, porque el accidente justamente uno lo podría llegar a prevenir, ¿no? Y esto es con los factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo la hipertensión arterial. La hipertensión es responsable de la mitad de los accidentes cerebrovasculares, prácticamente. Y hay otros factores de riesgo como la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el cigarrillo, la obesidad, todas esas cosas sobre las que tenemos que actuar desde muy temprano en la vida de una persona. Bien, ¿se puede dar a cualquier edad? Sí, por supuesto. Uno también asocia el ACV con la edad adulta, con la adultez mayor, porque está relacionada con la edad. O sea, la edad de por sí es un factor de riesgo
que digamos, no lo podemos modificar, es uno de los factores sobre los que no podemos actuar, como la raza tampoco, pero también puede ocurrir en una persona joven. Y lo que estamos viendo, tal vez ahora, con esto que vos decías de la pandemia, del coronavirus, se ha visto alguna mayor incidencia en personas un poco más jóvenes que lo que veíamos antes. Ujú. Generalmente, ¿existe una edad? ¿En niños se puede llegar a dar? Sí, sí, sí. Hay ACV en todas las edades, hasta en el útero materno. En todo momento puede haber accidente cerebrovascular, pero claramente aumenta el riesgo con la edad, porque la edad, ya te digo, de por sí es un factor de riesgo. Ujú. Bien, por ejemplo, ¿podemos decir que es hereditaria? ¿Se puede dar en una familia, en varias generaciones? No, lo que es hereditario es por ejemplo, la hipertensión arterial. Hay familias que son de hipertensos o familias que tienen colesterol muy elevado. Eso sí, digamos, hay como una cierta predisposición genética. Esto no es una enfermedad que se hereda de una forma, digamos, segura de generación en generación, pero hay ciertos factores que pueden predisponernos. Y también, por ejemplo, en el caso de los aneurismas cerebrales, que son unas malformaciones congénitas que tienden a romperse y a provocar hemorragias, en eso también hay una cierta carga hereditaria. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito, pero luego continuamos con tu charla que está más que interesante. ¿Te parece, María Marta? ¿Me das el Perfecto, Ana, permiso? dale. Vamos. Bueno, bárbaro. Una sonrisa hermosa tiene María Marta, es un ángel. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con la doctora María Marta Esnaola, hablando de un tema muy importante como es el ACV. María Marta, ¿existe algún tipo de registro para ver qué está pasando en este momento y qué pasó el año pasado, más o menos para esta época del año? Sí, en realidad nosotros estamos en plena pandemia en este momento, con lo cual estamos juntando todos los datos de los pacientes que vienen a consultar al hospital, la patología que presentan, o sea, el tipo de complicación neurológica, porque además de ACV puede haber otras complicaciones neurológicas por el coronavirus, pero recién ahora estamos juntando los datos. Lo que sí te puedo decir es que en registros, por ejemplo en China, han visto un 40% de menos consultas entre febrero del 2019 y febrero del 2020, puntualmente por ACV te estoy hablando. Con lo cual, la conclusión, y después también se han hecho otros encuestas en países europeos,
en que todos coinciden que hay alrededor de un 50-60% de baja en consultas por ACV. Y esto se debe a que la gente tiene miedo a contagiarse, de ir a un centro de salud, llegar sin el virus y después contagiarse dentro del hospital. Con lo cual creo que un mensaje súper importante para dejar a los oyentes es que los hospitales cuentan con circuitos limpios para atención de los pacientes, ¿sí? Si bien nosotros los médicos nos cuidamos en este momento como si todos los pacientes tuvieran coronavirus, hay circuitos totalmente diferenciados para los pacientes que entran con síntomas a los que entran sin síntomas. Y todo esto, por supuesto, es para cuidarlos y tratar de preservarlos lo más posible. María Marta, a ver si yo estoy entendiendo bien. Las consultas disminuyeron, ¿no es cierto? Pero las muertes... Sí. Las muertes en general. En ACV. Por otras patologías. Por ACV. Mira, lo que estamos viendo, por eso te digo, no podemos sacar conclusiones todavía nosotros acá en nuestro país, porque estamos en pleno, no sé si llamarlo pico o en plena subida de casos. Pero lo que estamos viendo tal vez es que la gente llega más tarde cuando ya no hay muchas posibilidades para tratarlos. Y esto tenemos que remarcar que el ACV es una emergencia médica y que tenemos un periodo de tiempo muy corto para tratarlos. O sea que cuando apenas el paciente sienta que le está pasando algo raro, que no puede hablar, que no puede mover una pierna, que no puede mover un brazo, o que tiene un dolor de cabeza muy fuerte de golpe, consulten una guardia, que no tengan miedo al contagio. Por esto que te decía que se mantienen los circuitos limpios adentro de los hospitales, de las clínicas, de los sanatorios. Y seguramente el porcentaje de mortalidad de los pacientes intrahospitalarios, no lo sé, pero tal vez va a ser mayor, porque le estamos agarrando a la gente muy tarde. Bien. Lo mismo pasa con infarto de miocardio, ¿sí? Exacto. Hay también los cardiólogos están haciendo también campañas para que la gente, cuando tenga un dolor de pecho, consulte, que no se quede en casa. Algunas veces uno escucha a los médicos de guardia que dicen, bueno, venía con dolor de pecho y resultó ser un problema gástrico. Mejor que se consulte, pero como bien vos estás diciendo, dicen, bueno, capaz que no es un problema cardíaco, voy a esperar. Y en esa espera se le produce el infarto. Y sabemos que para parar un infarto, para salvar al paciente, tenemos 4 minutos, casi nada. Sí, bueno, no es tampoco, no son 4 minutos, pero la idea es que la gente consulte lo más pronto posible. El tiempo que nosotros tenemos para revertir un infarto cerebral, una isquemia cerebral, es de unas pocas horas, no minutos, horas, con lo cual si el paciente puede llegar, le podemos hacer los estudios y podemos iniciar el tratamiento que corresponda. Bien, entonces, yo me refería al cardíaco. Me refería puntualmente al cardíaco, no al de ACV, que es precisamente lo que acabas de explicar. Bien, ¿qué secuelas pueden dejar un ACV? Bueno, si no agarramos el ACV a tiempo, no podemos hacer este tratamiento que puede hasta revertir completamente los síntomas. Las secuelas que pueden quedar son desde motoras hasta no poder caminar bien, no poder mover bien el brazo que haya sido afectado, secuelas a nivel del lenguaje, no poder expresarse bien o no poder comprender bien lo que a uno le dicen, secuelas visuales, a veces quedan comprometidos los campos visuales, y también a veces quedan secuelas más a nivel cognitivo, algún trastorno en la orientación, que después vaya afectando más la memoria. Las secuelas pueden ser importantes, por eso nosotros hacemos siempre campañas e insistimos con el tema de consultar lo más rápido que se pueda. Uh-huh. Sí, y yo me imagino una persona relativamente joven que de la noche a la mañana se entera que cursó o está cursando un ACV, ¿cómo es el día después que sale de un hospital o de un sanatorio? Sí, bueno, por suerte las personas siempre tienen como ese motor interno que los ayudan a recuperarse y a rehabilitar,
y por lo general lo que uno ve es que los pacientes ponen mucho entusiasmo en esta etapa también. Por supuesto que pueden aparecer cuadros de depresión, que uno desde este lado tratará de ayudarlos con medicación, con apoyo, con todos los medios que se pueda, pero los pacientes generalmente hacen un esfuerzo muy grande por su recuperación, por su rehabilitación, y tal vez también lo que hay que recalcar en esto es que hay actividades para hacer aún después de haber tenido una ACV, que la vida no se termina después de una ACV. Aún con alguna secuela que haya quedado, hay posibilidades. Nosotros tenemos una asociación de pacientes que los cuales promocionamos que hagan actividades como, por ejemplo, jugar al golf, hacer actividades que tengan que ver más con lo artístico, con la navegación, con la natación. O sea, hay cosas que se pueden hacer y la vida no se termina después de una ACV. Después de una ACV, ¿cuántos profesionales intervienen para para la recuperación total o parcial del paciente? Digamos, lo ideal es tener un equipo multidisciplinario de profesionales que tengan que ver con toda la rehabilitación, desde terapistas físicos, terapistas del lenguaje, terapistas ocupacionales, psicólogos, por supuesto el médico que va a organizar lo que es la medicación y la parte de prevención secundaria, y cuando aparece alguna complicación, como decíamos antes, una depresión, poder ayudarlos con los fármacos que hagan falta. Pero lo ideal es un equipo multidisciplinario de rehabilitación, que trabajen en equipo, que se comuniquen y todos actúen sobre las dificultades que le ha quedado al paciente. ¿Qué tipo de medicación se utiliza sin decir el nombre de fantasía, ¿no es cierto? Para que la persona que nos está escuchando, vea qué posibilidad tiene ante una ACV, si existen actualmente en Argentina algún tipo de medicación. Bueno, tenemos drogas que son para el tratamiento agudo, fundamentalmente es una que se llama fibrinolítico, que es la que se inyecta por vena en ese tiempo muy cortito de ventana, que son 4 horas y media. Y después empieza toda la parte de prevención secundaria, o sea, para que no se repita el ACV. Y acá nosotros tratamos generalmente con aspirina, otra droga que se llama antiagregante plaquetaria, que mejora la circulación de la sangre, que es el clopidogrel. Después se utilizan antihipertensivos, fármacos que bajan el colesterol en la sangre, que son un grupo de fármacos que son las estatinas. Eso es básicamente el tratamiento. Después, por supuesto, si el paciente tiene que estar anticoagulado por alguna razón en especial, se indican estas medicaciones, y después, uno va viendo de ajustar. Si el paciente tiene dificultades para dormir, se le dará algo para ayudarlo. Si tiene ansiedad, daremos algún ansiolítico. O sea, vamos siguiendo al paciente paso a paso y lo vamos monitoreando y dando lo que necesite en cada momento. Bárbaro, María Marta Esnaola, no te retires porque hacia el final, siempre algunas cositas quedan y algunos consejos importantes, porque ahora la gente escuchó y de a poquito va reaccionando y ahí la tenemos que ayudar. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la provincia
3.476. En Córdoba, 6.310. En Santa Fe, 3.717. 3717. En Entre Ríos, 8.995. Auspicios: Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué Lisandro de la Torre Mataderos. Agencia Segura, Cristales Antiasalto Mejita Hermanos, Alsina 2501. Bar Cacha, tortas y helados todo el año de Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 15-30 minutos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y por ahí está la doctora María Marta Esnola. Le quiero hacer la última pregunta. María Marta. Sí, Ana, acá estoy. Bien, nos vas a dar el pie, porque ahora vamos a estar con la doctora Viviana Cabezas, que ya la presenté. Y es importante saber cuándo una persona se dice ha fallecido. Bien, bueno, me preguntas a mí porque soy neuróloga justamente y nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es el diagnóstico de muerte cerebral. Uno está acostumbrado a decir que una persona falleció cuando el corazón deja de latir, pero para nosotros hay digamos, cuando el paciente está en muerte cerebral, para nosotros ya, aunque el corazón siga latiendo, tal vez con soporte de alguna droga, esa persona consideramos que ya no tiene ninguna posibilidad de volver a la vida, ¿sí? Y para esto hay determinadas cosas diagnósticas, reflejos que nosotros tomamos, parámetros que también tienen que ver con estudios complementarios como un electroencefalograma. O sea, el diagnóstico de muerte encefálica está muy bien protocolizado y se hace muy prolijamente. Y cuando nosotros determinamos que el paciente está en esta instancia, no hay ninguna posibilidad que el paciente pueda recuperar su vida. En este momento, ese es el momento en que se hace la extirpación de los órganos para un trasplante. Perfecto. Obviamente la persona sabe más de esto y por ahí les aclara mejor, pero desde el punto de vista neurológico, el diagnóstico de muerte encefálica es, digamos, estamos todos muy entrenados para realizarlo y se sabe que es como determinante. Muchas gracias, Esnaola. Y ya estamos con la doctora Viviana Cabezas, que pertenece al directorio del Instituto de Trasplantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente para hablar de trasplante. Muy buenos días, Cabezas. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte y bueno, ya te vamos a considerar, ya te consideramos parte de nuestro staff, ahora te estoy viendo linda. Bueno, es tan importante, asiduamente vienen año a año a hablar acerca de la importancia del trasplante y por eso aproveché a la doctora Esnaola, porque yo te confieso algo. Cuando creo que más o menos por ahí había empezado nuestro programa, porque tiene 32 años, hubo una película que nos marcó, que se trataba de la venta de órganos. Y yo transmitía en ese momento desde los hospitales. Y entré a un hospital y me parecía que yo estaba caminando por el Memorial, que fue donde
entre comillas, ¿no es cierto?, fue grabada la película, y que donde se hacían la venta y trasplante de órganos. Entonces, eso marcó a toda una generación y costó mucho remontar. En realidad, digo, es un mito que sigue circulando, que circula permanentemente, como muchos de los mitos que andan por ahí en relación al trasplante de órganos y otras cuestiones. Se remonta con transparencia, con actividad, con información, con hablar claro, básicamente con transparencia. Creo que en ese sentido, en Argentina, a partir del año 2003, 2004, que la cosa empezó a cambiar, tenemos un sistema de información que es de acceso público y muchísimas campañas, pero fundamentalmente, como te digo, más que campañas es información. Informar sobre, como decía la doctora, por qué es el diagnóstico, por qué se dice que una persona está muerta encefálica, está fallecida, cuál es la diferencia entre la muerte encefálica y la muerte en paro circulatorio. Hoy hay toda una redefinición del concepto de muerte, más que del concepto de la definición. A medida que se conoce más desde la fisiopatología lo que ocurre en los organismos que llevan a la muerte, digo, van cambiando las definiciones más que los conceptos. No sé si me expliqué. Más que clara. Y quiere decir... De hecho, en la última ley está definida la muerte como o el paro circulatorio o el paro cerebral encefálico. Son las dos causas que definen la muerte. O sea que no puede haber ninguna duda de que se le saque a una persona un órgano estando vivo, porque hay dos cosas claves, como acabas de decir. Además, como decía la doctora, está tan protocolizado y tan detallado todos los exámenes que se tienen que hacer, que nosotros decimos que es como binario. O cumple todo lo que dice el protocolo, entonces está muerto, lo definimos, o si hay algo que no cumple, no se puede afirmar que el paciente está fallecido. Exacto. Y hay algunas otras, yo le digo charlatanerías, ¿no es cierto?, que hacen mal. Por ejemplo, el órgano se puede comprar, o bien también... hay que... No, sí. En ese sentido, por ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el tráfico, exacto, que es ilegal, y otra cosa es el comercio, que en algunos países y con donantes vivos, ¿sí?, está facilitado, permitido o aceptado. Como ser riñones, hígado. Fundamentalmente riñones. Fundamentalmente riñones. Hígado tiene que ser compatible. Claro, tiene que haber cierta compatibilidad. Todo lo mismo que se hace en nuestro país se hace con riñones con donante vivo, pero con tienen que ser familiares, consanguíneos, con exacto, una determinación que también lo determina la ley. Pero hay países donde lo aceptan, que eso es es lo que está aceptado, que digamos que la Organización Mundial de la Salud va un poco en contra de eso, y bueno, está tratando de que esas prácticas sean desechadas en los países donde se... Claro, con respecto al hígado, yo he escuchado y conozco gente que no hay que sacar el hígado completo, sino que con un trozo de hígado o trocito de quizá un familiar pueden llegar al trasplante. Ese es el donante vivo de hígado, pero fundamentalmente como vos bien decís, como lo que se extrae es una porción pequeña del hígado, en general es entre un adulto y un niño. ¿Sí? Porque el hígado tiene que tener un determinado tamaño para que funcione en una determinada persona, que tiene que ver con el peso, con la altura, ¿sí? Tiene que haber un determinado match entre el tamaño del hígado y el tamaño de la persona. También en general,
el donante vivo es entre un adulto, de hígado es entre un adulto y un niño. También otra de las cosas que se escucha, bueno, este está acomodado, por eso le hicieron el trasplante rápido. ¿Puede existir eso? No, en Argentina nosotros tenemos una distribución, digamos, una distribución de órganos. Tenemos que pensar que los órganos son en general un bien escaso y por lo tanto hay que ser muy concienzudos cuando se elaboran las normas de distribución, de cómo vas a distribuir un bien que es escaso. Entonces hay básicamente dos criterios, siempre tratando de ser lo más equitativos y lo más justos posibles. Hay criterios médicos y hay criterios que tienen que ver con la región o el territorio, que también influye en el, digamos, en lo que es el traslado y el tiempo que el órgano permanece frío. En cuanto a los criterios médicos, obviamente, si un paciente entra en categoría de urgencia o emergencia porque la condición clínica así lo amerita y lo que significa que su expectativa de vida es de días, horas, días, o a lo sumo 2 o 3 semanas, ese paciente tiene prioridad sobre el resto, ¿sí? De lo contrario, cuando hay un órgano que se produce, no sé, un donante que se produce en la ciudad de Buenos Aires, en líneas generales, cada órgano tiene su particularidad, pero en líneas generales, si no hay emergencias, primero se distribuye entre los pacientes de la provincia, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se confecciona la lista? Porque no es que uno entra a lista de espera y entonces está primero, segundo, tercero, cuarto. No. La lista se confecciona ante cada donante. ¿Por qué? Porque uno tiene que compatibilizar grupos sanguíneos, tiene que compatibilizar HLA, que es como el documento genético de cada una de las personas. Con eso, para ser más equitativos y justos, tiempo en lista de espera, ¿sí? Tiene más puntaje el que lleva más tiempo que el que lleva menos tiempo. Con la edad, ¿sí? Si es un niño, si es un joven, tiene cierto puntaje sobre un adulto, mayor sobre todo. Con todas esas cosas se hace un ranking. Entonces va a haber uno primero, uno segundo, uno tercero. Y después el equipo de trasplante determina si acepta o no ese órgano para ese receptor. Porque el concepto es machear encontrar el mejor receptor para ese donante. Perfecto. Cabezas, por ejemplo, de una persona, ¿cuántos órganos podemos, digamos, aprovechar? Y en un donante súper ideal, hablamos de pulmones, corazón, riñones, páncreas, intestino e hígado, más tejidos. ¿Sí? No nos olvidemos de los tejidos, que son importantes, fundamentalmente, por ejemplo, corazón, si no pudiera ser utilizado como órgano viable, se utiliza para el banco de válvulas cardíacas. ¿Sí? Por ejemplo... Muchas veces necesarias en los reemplazos valvulares. Bien, también... Y después no nos olvidemos de las córneas. Eso, exactamente, le iba a decir. La parte de los ojos, córnea y huesos. Y huesos también. Se utiliza mucho implante, ya sea de un hueso completo, por ejemplo, en el caso, fundamentalmente, en los casos de tumores óseos, donde tienen que retirar todo el hueso, y a veces en lugar de hacer una amputación de un miembro, se hace el reemplazo del hueso. ¿Quiénes actualmente son donantes? Por ley. De acuerdo a la nueva ley, todos somos donantes, salvo que expresemos nuestra voluntad en contra. Me parece genial la vuelta que le buscaron, porque se decía, ay, yo no tengo tiempo de ir, y bueno, ahora vas a tener tiempo, porque si no querés ser donante... donante tienes que buscarse el tiempo. Realmente es un acto actualmente de egoísmo, ¿no? Porque cuando morimos, dejar a tantas personas sin nosotros poder brindarle una buena calidad de vida o salvarle la vida, es ser muy egoísta. Y, por ejemplo,
Y esta es la última pregunta porque yo me entusiasmo y después se me va el tiempo y acá está el doctor Leonardo Medrano y dirá, ¿cuándo me toca a mí? Ya, ya, por favor. Por ejemplo, pensemos que un niño entra en lista de espera y te hago esta pregunta, no tenés por qué saberla, a ver si yo estoy equivocada. Ayer hubo un trasplante muy importante en Garrahan o en el Gutiérrez, ¿puede ser? Sí, puede ser. Eh, No te lo puedo decir. Bien, y yo cuando leo mucho, después algo me olvido. Y A ver, no te lo puedo decir porque nosotros tratamos de respetar todo lo que tiene que ver con el anonimato entre donante y receptor. ¿qué es lo correcto? ¿Cómo es en un niño? ¿Es igual la lista de espera? ¿Se igual. consiguen más en adultos que en niños? Un paralelismo en eso. A ver, tratando de, como decimos, de ser justos y equitativos, cuando el donante es un niño, es un menor de 18 años, ¿sí? La prioridad en la distribución la tienen los pacientes receptores niños, o menores de 18. Perfecto. A los primeros que van a salir en la lista, salvo que haya alguna emergencia que lo requiera, los primeros que van a salir en lista son los niños. Por una razón muy simple. Acuérdense que siempre tiene que haber compatibilidad, no solo de sangre y de HLA, sino también de tamaño. Porque los órganos van creciendo como vamos creciendo nosotros. Entonces tiene que haber una cierta equidad entre el órgano que va a ser implantado y el tamaño del receptor. Entonces, bueno, cuando los donantes son menores de 18 años, las listas priorizan a los menores de 18 años. Perfecto. Viviana, realmente fue un placer entrevistarte. Creo que no quedó nada por preguntar, pero igualmente hacia el final del programa vamos a ver si algo se me ocurre. Y ya le doy los muy buenos días al doctor en psicología, Leonardo Medrano, que el tema, cómo enfrentar una crisis, te quiero ver, ¿no es cierto? ¿Qué nos vas a contar, Medrano? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un gusto realmente tenerlos en el programa. ¿Y qué es una crisis? Bueno, en realidad nosotros trabajamos bueno, yo soy psicólogo y trabajamos en investigación desde hace varios años, midiendo aspectos vinculados a lo que es el estrés y el bienestar emocional. Y desde la Universidad Siglo XXI desarrollamos un índice que mide lo que es estrés y bienestar emocional en trabajadores de Argentina, y es un índice que año a año lo vamos midiendo como una forma de monitoreo de, bueno, cómo está la salud mental, sobre todo de los trabajadores en Argentina. Y este año, a partir de lo que todos conocemos, de la pandemia por COVID, del confinamiento y todos los cambios que trajo aparejado en la vida, bueno, familiar y laboral, se observó un crecimiento en los niveles de estrés, y un poco respondiendo a tu pregunta de que hablamos cuando hablamos de crisis. Bueno, hay muchas formas de definir una crisis, pero sobre todo lo que se observa es que hay un aumento en las demandas, ¿sí? Tenemos más demandas y por ahí menos recursos para poder responder esas demandas. Entonces, actividades que eran muy cotidianas, que estábamos habituados a hacerla de una forma, se ha visto drásticamente cambiada, y bueno, y no todas las personas tienen los recursos suficientes para adecuarse a estos cambios, y eso obviamente genera un aumento en los niveles de estrés. Uh-huh. Leonardo, ¿estoy equivocado o vos me corregís? ¿Vos escribiste un libro? Sí, puntualmente en el contexto de la pandemia lo que nosotros hicimos fue, bueno, junto a investigadores de la Universidad Siglo XXI, lo que hicimos fue un compendio de diferentes investigaciones sobre el tema de este crecimiento y los factores que se veían que estaban asociados al crecimiento de los niveles de estrés crónico en los argentinos, y a partir de eso una serie de recomendaciones de pautas de cómo afrontar de alguna manera esta situación crítica que ha afectado al bienestar emocional de muchas personas. De hecho, los resultados indican que, bueno,
más de un 40% de la población está experimentando síntomas asociados al estrés crónico la mayor parte de los días de la semana. Entonces, en este libro lo que buscamos de alguna forma es brindar alguna serie de pautas o recomendaciones de, bueno, cómo poder regular o gestionar el estrés durante este periodo, bueno, tan inédito, ¿sí? Y es un libro que hemos puesto a disposición desde la universidad, está en la página web de la universidad para cualquiera que lo quiera bajar, lo quiera leer. Y de hecho mañana hacemos una presentación de un panel sobre estrés crónico junto a otros disertantes. ¿Y dónde lo hacen? Contame, contanos. Se hace, bueno, obviamente por vía Webex, desde la página de la universidad se pueden inscribir, es gratuito el panel. Es un link donde se inscriben y ahí aparece un link al cual pueden acceder y escuchar, bueno, las disertaciones. Y también en la página web de la universidad está disponible este libro, ¿sí? Que tiene que ver con el título del libro es Gestión del Estrés en tiempos de pandemia, que también es gratuito y está a disposición para cualquiera que... ¿Y es accesible a todo público o tiene que ser solo profesional? Se trató en la medida de lo posible de que sea accesible. Obviamente, al ser un libro, para nosotros es muy importante que no pierda rigor científico, ¿sí? Entonces, bueno, tiene algunos datos que son si se quiere, un poco más difíciles de interpretar, pero es una parte del libro solamente. Después la parte de las recomendaciones son recomendaciones accesibles para cualquier persona, y además que fácilmente nos sentimos identificados, porque se hablan de muchos aspectos como son, por ejemplo, el conflicto familia-trabajo, como los aspectos vinculados al trabajo por el home office, el tema de los cambios en los trabajos en equipo, ¿sí? Bueno, en fin, muchas variables que uno fácilmente las reconoce en el día a día, son muy familiares para nosotros, entonces es relativamente fácil de leer también. Claro, porque el común de la gente dice, me acosté siendo periodista, teniendo un programa de radio y de televisión durante 32 años, y bueno, mañana voy a tener toda esta cantidad de invitados, y resultó que comenzó una cuarentena. 4 meses, así como se están cerrando los negocios, porque no se pueden mantener, se está desmantelando lo que es todo lo que es comunicación, que es tan importante. Antes de venir para acá estaba escuchando una conferencia empresarial excelente, que estaban hablando o sea, de todos los países del mundo, y todos coinciden en lo mismo. ¿Qué pasó con la comunicación? Porque vivimos de la publicidad, por ejemplo, y se cortó la publicidad. Entonces se cortó la cadena de pagos, y si acá no se paga en la radio, en la televisión, en los medios gráficos, no nos regalan nada, todo es trabajo. Entonces, en la posición que estamos los periodistas, por ejemplo, y los comerciantes, ¿vos qué salida le ves a esta crisis? Mira, en primera instancia es importante tomar conciencia de que, bueno, sí, como señalas vos, hay un 37% de argentinos, según el relevamiento que nosotros hicimos, que dejó de percibir ingresos producto de esta situación de la pandemia por COVID, que eso obviamente ha generado estrés, un estrés elevado en la población, sobre todo en las personas que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Pero sumado a ello se suman toda una serie de variables psicológicas. Vos mencionaste una, como es, por ejemplo, el aislamiento social, ¿sí? Otra variable que se ha observado que tiene mucho peso tiene que ver con el conflicto familia-trabajo, porque, bueno, el hecho de tener que trabajar en tu casa, pero tu vida familiar sigue, entonces los chicos también estudian, hay veces que compartir la computadora, el tema de gestionar el tema de los espacios, el tema del aislamiento, de estar mucho tiempo juntos, bueno, son todos factores que cuando uno los va sumando, cada uno va contribuyendo a aumentar los niveles de estrés. Entonces, ¿cómo afrontar esta situación? Bueno, la verdad que es una situación tan inédita que no hay como una receta clara de cómo afrontarla. Sí, lo que es importante tomar en consideración es que la salud mental se ha visto afectada y que es importante que tengamos información de cómo podemos gestionar el estrés en este contexto, porque es una situación, bueno, muy nueva para todos.
Y que por ahí, bueno, en los medios de comunicación y demás, a mí me parece bárbaro que se debate este tema, porque por ahí obviamente cobra relevancia un poco más la parte, si se quiere, de la salud física, los índices de mortalidad, la prevalencia, como lo que primero acapara la atención, pero no hay que perder de vista que la prevalencia de lo que son desórdenes emocionales o problemas psicológicos se ha incrementado. Nosotros hemos notado un incremento un incremento interanual del 5%, es decir, en 6 meses, es decir, un 5% más de la población que no tenía sintomatología mental el año pasado y hoy la tiene, y eso estadísticamente en términos de prevalencia es muchísimo. Y los problemas mentales, como son los problemas asociados a la depresión, al estrés, a la ansiedad, son problemas además que pueden afectar mucho la calidad de vida y que también pueden generar discapacidad, pueden generar problemas físicos. Entonces, bueno, es muy importante que tomemos conciencia de la importancia que es cuidar también en la salud mental en este contexto. También el día después de, bueno, ahora salgan todos a la calle, ¿no? Y yo tengo un grupo de amigas bastante de la misma edad, porque somos de la promoción de la Ana María Janer, que cumplimos 50 años y ya tenemos una edad que, si bien, bueno, con todo lo que existe actualmente, lucimos muy bellas, pero por dentro hemos pasado muchas y muchas no se dice, algunas tienen miedo porque se sienten protegidas en la casa. Ahora nos dijeron que salgamos. ¿Y si salimos y nos contagiamos? Bueno, a ver, el tema de la salida o no de la cuarentena, el tema de cómo, obviamente un problema que es muy delicado, ¿no? Que hay que manejarlo con cierto cuidado, pero también es cierto que hay un síndrome, este síndrome que se dice síndrome de la cabaña, de que, bueno, también genera mucho miedo el tema de salir y retomar las actividades cotidianas, así como hay gente que está desesperada por volver a trabajar y retomar su rutina. O sea, es que el miedo al contagio es uno de los miedos más contagiosos, más fáciles de que se propaguen, y son difíciles de gestionar. Entonces, bueno, también obviamente es otro tema para cuidar y prestar atención. Exacto. Pero sí, lo que no quiero dejar de señalar es lo importante que es que desde el Estado y de las organizaciones se empiece a contemplar la parte de la salud mental como un factor estratégico, porque el crecimiento que hemos observado en materia de el desarrollo de problemas asociados a lo que es desórdenes emocionales, el crecimiento que hemos observado este año duplica al crecimiento que se venía observando años anteriores. Entonces, realmente es un tema que nos ha impactado mucho y que es importante tomar dimensión de la relevancia que tiene. Bien, Medrano, me quedaría horas charlando y no va a faltar oportunidad como para brindarte más tiempo. Bueno. Tenemos acá a la doctora la doctora Cabezas. Tengo 2 segundos, Cabezas. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bien, tenemos 2 segundos. A propósito de lo que comentaba Leandro, nosotros tenemos un área psicosocial donde asistimos a los pacientes en lista de espera, a los pacientes trasplantados y a las familias donantes. Y en este momento uno de los problemas más grandes es cómo transitar el duelo en soledad, ¿no? Porque, bueno, sabemos las condiciones hacen que esto se transite en soledad, más allá de los miedos de los pacientes. Bien. Los estamos asistiendo al respecto. Perfecto. Menos de 1 segundo, por favor. Es Naola. Menos de 1 segundo. El ACV no se queda en casa, Ana. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Gente, la pasé, gracias a ustedes, muy bien, muy informada. Y espero que la gente que nos está escuchando y viendo hayan sentido lo mismo. Con respecto a ustedes, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Cuídense. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Econoticias.